el día de hoy. Tiene la palabra el doctor Eder Bustamante, citante para la sesión del día de hoy, el debate propuesto del día de hoy. 15 minutos le vamos a entregar, quería organizar esto, 15 minutos a los citantes, de igual manera 20 minutos a los citantes, 15 minutos a los citados y a los honorables senadores 5 minutos para que la sesión pueda transcurrir normalmente, porque si no estamos aquí y se nos cruza con el horario de la sesión del Congreso. En pleno. Tiene la palabra el doctor Eder Bustamante. Gracias, señor presidente. Un agradecimiento especial por la invitación que nos hiciera el jueves de la semana pasada para sesionar en la ciudad de Barranquilla sobre los temas de la educación. Un saludo a todos los representantes de los distintos sectores vinculados a las comunicaciones del país, a los señores integrantes de la Autoridad Nacional de Televisión, al señor superintendente, y nos informan que el señor ministro está próximo a llegar. Igualmente a los honorables senadores miembros de esta comisión. Este es un debate que es del mayor interés para los ciudadanos, para la opinión pública colombiana. Por esa razón y en la medida en que solamente los expertos son quienes conocen, digamos, las intimidades de un sector tan especializado, voy a tratar de hacer una exposición con el ánimo también de informar a los ciudadanos y a la opinión pública que pueden observar este debate a través de la televisión del canal del Congreso. Para ubicarnos tendría que señalar que la Constitución del año 91, en sus artículos 75, 76 y 77, adoptó el tema de las comunicaciones como un tema de carácter constitucional. Esto es muy importante porque hace parte de la historia, dijéramos, moderna de las comunicaciones. En desarrollo de esos artículos, el legislador, mediante la Ley 182 de 1995, creó la Comisión Nacional de Televisión. Esto lo señalo para mostrar cómo se han producido algunos cambios preocupantes en la política de las comunicaciones en el país. Igualmente, la Ley 335 del año 96 creó el Canal del Congreso y modificó el artículo 6 de la Ley 182 sobre la integración de la Comisión Nacional de Televisión, definió la integración de la Comisión Nacional de Televisión. Igualmente, en el año 2001, mediante la Ley 680, en su artículo 11 se definió que la televisión por suscripción debía garantizar sin costo alguno para los suscriptores la recepción de los canales colombianos de televisión abierta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, el origen de esta obligación para los cableoperadores, porque el debate tiene que centrarse en el marco de los que ha establecido la ley y la Constitución. Posteriormente, en el año 2009, la Ley 1341 del 30 de junio de ese año transformó el Ministerio de Comunicaciones en el Ministerio de las TICs y creó el marco normativo para el desarrollo del sector. Hasta ahí muy bien. El país venía desenvolviéndose dentro de una política que incluso había llevado que a finales del periodo del presidente Uribe se hiciera una licitación para el satélite SATCOL, que iba a garantizar un acceso en un ancho de franja muy amplio para resolver problemas que hoy no se han resuelto desde el punto de vista del interés de la ciudadanía. Y fue por eso, y un saludo especial al señor ministro de Comunicaciones, afortunadamente llegó en este momento en que me voy a referir
al acto legislativo 02 del 2011, por medio del cual se derogó el artículo 76 y se modificó el artículo 77 de la Constitución. Esto es muy importante, lo que queremos destacar aquí, lo que sucedió con el acto legislativo 02 del 2011 y su efecto inmediato, que fue la aprobación de la ley 1507 en el año 2012, que es el que crea la Autoridad Nacional de Televisión. Ahí vamos a ver en la pantalla en qué consistió el cambio de política, y es que es en ese contexto legal y constitucional que hay que examinar los problemas que está enfrentando en este momento el sector de las comunicaciones. El texto original, el artículo 76 del texto original de la Constitución del 91, ahí ustedes lo encuentran, desafortunadamente no se alcanza a leer. Ese artículo 76 fue derogado por el acto legislativo número 02 del año 2011, que establecía que la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio a que hace referencia al inciso anterior. Este era el artículo que daba autonomía al sector de las comunicaciones. Eso en consonancia con lo que ha venido haciendo carrera a nivel mundial, que la famosa teoría de la atribución del poder entre ejecutivo, legislativo y judicial, de alguna manera se ha ampliado al poder de las comunicaciones. Y en Colombia, el espíritu de la Constitución del 91 lo que quiso es generar una serie de organismos que funcionaran autónomamente, independientemente de las tres ramas del poder público. Porque tema tan delicado, señor presidente, el de las comunicaciones, tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, tiene que ver con la definición de si existe un pluralismo informativo, si existe un respeto por la diferencia, y también, por supuesto, el impacto económico en el desarrollo industrial de las comunicaciones. O sea, no es de poca monta. De alguna manera, el señor presidente recientemente elegido se eligió gracias a las intensas y costosísimas campañas de publicidad, tratando de inducir a los electores. Casi que fue eso lo que definió la elección presidencial y el ahogamiento y el silenciamiento de los sectores de oposición. Total que esto es de la mayor importancia. Eso fue lo que cambió el actual gobierno. Y el artículo 77 de la anterior Constitución, o de la Constitución del 91, que definía con claridad la dirección de la política en materia de televisión, fue reemplazado por uno muy sencillo, que decía: el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia quedará así. Artículo 77. El Congreso de la República expedirá la ley que fijará la política en materia de televisión. Es decir, eliminó el rango constitucional de las comunicaciones. Señor presidente y honorables senadores y opinión pública, esto significa un cambio definitivo en la política del gobierno nacional, que tuvo su efecto inmediato, lo vamos a ver, con la aprobación de la ley 1507 del año 2012. Mire, y ahí hay una comparación, por favor, la siguiente diapositiva. No, la siguiente, que hace la comparación entre la ley 335 del año 96
que creó la Comisión Nacional de Televisión, y la Ley 1507 del 2012, que creó la Autoridad Nacional de Televisión, y ahí ustedes pueden ver los cambios en la composición de la Junta. La Comisión Nacional de Televisión, se decía en la Ley 355, tenía 5 miembros. De esos, 2 miembros eran designados por el Gobierno Nacional. Un miembro más escogido entre representantes legales de los canales regionales, otro miembro de las asociaciones profesionales, de artistas y sindicatos, y un miembro por las ligas y asociaciones de padres de familia. El señor ministro de Comunicaciones concurría a la Comisión Nacional de Televisión con voz, pero sin voto, porque lo que garantizaba la Constitución del 91 era la autonomía en el manejo de las comunicaciones como un poder que debe garantizar la participación a la diversidad económica, social y política del país. Y miren los cambios que introdujo la Ley 1507 del 2012. Dijo, la Autoridad Nacional de Televisión tendrá una junta directiva de 5 miembros, y eso es lo que explica semejante esfuerzo de cambiar la Constitución, que nos tiene metidos en todos estos líos, como lo vamos a ver a continuación. Afortunadamente, y ya lo miraremos, cuando se demandó el acto legislativo 02, la Corte Constitucional dijo, sí, es procedente crear la Autoridad Nacional de Televisión, pero la competencia para determinar las funciones y la política del sector de comunicaciones es el Congreso de la República. Y creo, señor presidente y apreciados senadores de esta célula legislativa, que el Congreso tiene que recuperar su facultad de ejercer la política de las comunicaciones en Colombia, porque es lo único que va a garantizar la autonomía y la independencia y el equilibrio de poderes que necesita el país. Por eso es muy importante señalar qué pasó con esta Junta de la Autoridad Nacional de Televisión. A diferencia, en donde anteriormente el gobierno nombraba 2 miembros, y el ministro, no lo digo, y aquí quiero aclarar, por la persona del ministro Molano, este es un debate institucional, este es un debate sobre derechos, este es un debate sobre equilibrio de poderes, este es un debate sobre confluencia de intereses alrededor del sector de las comunicaciones. Yo tengo todo el respeto por el señor ministro y por supuesto quiero aclarar que no se trata individualmente contra la persona del ministro Molano, es un debate institucional sobre el cambio de una política. Pero lo que hizo la Ley 1507 fue, en primer lugar, volver al ministro, que solamente tenía voz pero no voto, lo volvió miembro, con voz y voto de la Autoridad Nacional de Televisión. Y cambió a los demás, puso un representante designado por el presidente de la República, un representante de los gobernadores del país, ya no de los sindicatos ni de los padres de familia, un representante de las universidades públicas que son controladas por el Ministerio de Educación, o sea que pasa a jugar del lado del gobierno, y un representante de la sociedad civil. Uno diría, pero bueno, los ciudadanos de pronto se están preguntando, pero ¿qué implicaciones tiene esos aspectos legales en lo que está sucediendo en el país? Pues muchas son las implicaciones que esta situación está planteando para el país. La primera de ellas es que esas decisiones han generado un caos enorme en el manejo del sector. La Autoridad Nacional de Comunicaciones, aquí lo podrán decir, aunque lo han negado, ellos presentaron inicialmente una demanda por la pérdida de autonomía. Incluso le pidieron al Ministerio de Hacienda que les diera, como corresponde a un organismo autónomo, su propio presupuesto. Y se lo negaron justamente aduciendo, porque se hizo una consulta al Consejo de Estado, aduciendo que había perdido su carácter constitucional
y por lo tanto no se podía hacer el trámite independiente del presupuesto de la Autoridad Nacional de Televisión, cosa sumamente grave. De tal manera que la incidencia de esto es que eso ha llevado a que se tomen una serie de decisiones que podemos verificar en varios casos concretos. En primer lugar, lo que ha sucedido, señor ministro y señores miembros de la Autoridad Nacional de Televisión, en el Canal 1 de televisión. El Canal 1 fue otorgado mediante una licitación en concesión en el año 2003 a 4 operadores distribuidos milimétricamente en un 25% cada uno. Esa concesión se hizo por 10 años. Al cabo de los 10 años, se vencía la concesión, o sea, a diciembre del año 2013. Y miren lo que sucedió. El gobierno, de acuerdo con lo que establece la ley 1150, que es complementaria y modificatoria en algunos artículos de la ley 83, en el artículo 27, y es la ley por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia de la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos, establece de la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y televisión. Y dice, el término de duración de las concesiones actuales y futuras para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, será de 10 años, prorrogables por lapsos iguales. En ningún caso habrá prórrogas automáticas ni gratuitas. ¿Pero qué sucedió? Primero, no se convocó ninguna licitación. Se contrató un estudio con la Universidad Nacional que hizo unas recomendaciones por fuera de la ley, de lo que está establecido legalmente. Y la Autoridad Nacional de Televisión, que debía de actuar en el marco de la ley, es decir, prorrogar por 10 años ante la carencia de iniciativa gubernamental para convocar la licitación, procedió, atendiendo parcialmente las recomendaciones del estudio contratado con la Universidad Nacional, a otorgar a dedo, pero no por una prórroga como lo ordena la ley de 10 años, a una parte de los operadores que venían manejando los espacios, cada uno en un 25% del Canal 1 de televisión. A dedo. Es el caso del periodista Coronel. Ahí uno entiende por qué la animadversión, por qué esa pasión llena de odio contra el presidente Uribe y el Centro Democrático. Está pagando un favor, porque le asignaron a dedo 40 meses para seguir manejando de manera ampliada el espacio con que contaba dentro del Canal 1. O sea que la Autoridad Nacional de Televisión, en lugar de ser garante del equilibrio informativo, de ser imparcial, atropella. Entiendo que hay una demanda ya de quienes no quisieron aceptar esta prórroga por ilegal y por inmoral, porque tiene que ver con un aspecto fundamental del equilibrio de la información, de la garantía de equilibrio informativo en el país.
Y esa es responsabilidad de la Autoridad Nacional de Televisión, que se pasa por encima violando las claras disposiciones legales en materia de contratación, producto de una reforma constitucional que dañó el principio de autonomía para el sector. Pero no es el único caso. Por supuesto que no. Ahí tenemos también el caso reciente del pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Televisión frente a la disputa entre los operadores de televisión por suscripción y los operadores de canales abiertos de televisión radiodifundida. Yo no entraría en el detalle porque no me corresponde. El Congreso, y más cuando el Consejo de Estado reafirmó que le corresponde el manejo de la política y la asignación de funciones para el sector, no podría, y sería imprudente de mi parte, tomar partido. Sin embargo, sí podría hacer referencia a unos hechos que son de bulto. Ya habíamos señalado cómo en la Ley 680 del 2001, en su artículo 11, se había definido que la televisión por cable debía garantizar la transmisión de los canales abiertos de manera gratuita a los suscriptores. Y así se venía haciendo. Entiendo, señor superintendente, que ya se ha producido un pronunciamiento, y es que aquí hay que hacer una diferenciación entre las competencias, porque eso fue producto y efecto de esa reforma constitucional. Se reafirmó la competencia de la superintendencia para el proceso de tomas de decisiones, para intervenir en el sector. No es el caso de la Comisión Regulatoria, que tiene otra finalidad. Sin embargo, creo yo que extralimitándose la Autoridad Nacional de Televisión, después de haberse pronunciado la superintendencia sobre los derechos de la televisión abierta, la autoridad interviene y profundiza un caos, una confusión entre los sectores. Asunto que seguramente se hubiera podido definir dentro de propiciando procesos de entendimiento propios de los desarrollos de la tecnología, la perspectiva que tiene todo el tema de la televisión en el país, los cambios de tecnología en el mundo, y generando una situación de derechos. Ya los sectores de la televisión abierta, gratuita para los colombianos, han anunciado demandas costosísimas que terminamos pagando los colombianos por las imprudencias de la Autoridad Nacional de Televisión, por la celeridad en tomar decisiones que no le corresponden, porque hay otras decisiones que las deja ahí aplazadas. Doctor Eber, 3 minutos el anuncio que le queda. Yo tenía muchas cosas para ahondar en cada uno de los temas, pero bueno, ya será en una audiencia o será en el caso de la televisión comunitaria, entrando a regular un sistema tarifarios que es bastante inconveniente y que coloca en condiciones de igualdad a televisiones comunitarias que tienen 3.000, 4.000 suscriptores, los pone a pagar por usuario lo mismo que paga cualquier cable operador de los grandes prestadores de servicios, no solo en Colombia sino en el mundo, porque todos sabemos que estos cableoperadores operan no solo en Colombia sino en América Latina y en buena parte del mundo. Ese es otro desacierto. Por supuesto que, y lo veremos en las conclusiones, tendremos que mirar en el Congreso de la República cómo recuperamos esas funciones, cómo llevamos al Ejecutivo a que respete la autonomía,
Nos parece inconveniente la presencia con voz y voto del ministro del ramo en la Autoridad Nacional de Televisión. Y yo dejaría algunas preguntas para que en su intervención tanto el señor ministro como el superintendente y los miembros de la Autoridad Nacional de Televisión nos respondan, sobre lo cual tenemos una posición. ¿Cuál es entonces el modelo de telecomunicaciones que quiere aplicar para el país el gobierno? Porque ahí hay varios temas por resolver. Fíjese, ayer nomás la prensa estaba informando lo que estaba pasando en una iniciativa excelente en México para la telefonía, para el caso de la telefonía móvil, crear una superempresa estatal que dé acceso a todos los operadores y que los permita poner en condiciones de igualdad. Ese tema de la telefonía celular también, al cual no le ha metido la mano el sector de las comunicaciones, que es la deficiencia en la prestación del servicio, también por supuesto. Estamos en una economía de libre mercado, eso es clarísimo, y es en ese escenario que debatimos, y por lo tanto la libre competencia es fundamental, pero por supuesto preservando siempre el interés y los derechos de la comunidad. En relación con el dividendo digital, señor ministro, ahí hay que plantear el caso del Congreso. Actualmente estamos pegados mediante un convenio interadministrativo con la autoridad, con RTBC, cuando el canal puede contar, y sobre todo ahora con la ampliación por razón de la televisión digital, con 6 MHz vamos a poder tener acceso a 4 canales simultáneamente para el Congreso, y eso es lo que va a permitir ampliar las posibilidades para todos los cableoperadores y para la televisión, y tiene que ver por supuesto con el tema también que tendrá que discutirse en su momento de la licitación del tercer canal. Y para que nos cuente en qué circunstancias se encuentra la migración de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, que es donde vamos a tener oportunidad para hablar de la participación democrática en el uso de estas franjas que deben ser garantizadas a través de la adecuada y democrática utilización de la franja geoestacionaria que le corresponde al país. Muchas gracias, señor presidente.